¿Qué tal, amigos? Bueno, seguimos aquí en el Quilombo y, como le dije, le cambiamos a Javier Venegas. En lugar de hacerlo venir el viernes, pues le pedimos que venga este jueves. Así que vamos a relajarnos, a respirar profundo y vamos a pensar un poquito después de esta Navidad, porque también la tontería no descansa nunca. El Diario del País nunca descansa. Y ayer, ¿qué tal, Javier? Feliz Navidad, ¿cómo estás? Feliz Navidad. Bienvenido. Pues lo que decíamos, la estupidez es, funcionan las 24 horas del día y el Diario del País en Twitter siempre nos deja algo para comentar. Fíjate este tweet, que mira qué bonito. La Navidad, dice, es esto lo tuitearon el mismo 24 de diciembre. La Navidad es una bella y tierna leyenda. Ya empezamos mal, tierna y leyenda. Jesús no nació ni el 24 de diciembre, ni en Belén, ni en un pesebre. Nadie lo sabe. Nadie sabe lo que hizo hasta que cumplió 30 años. Pero sí que se casó con la Magdalena. Toma. Y una frase de Juan Arias diciendo: el judío Jesús, del que surge el cristianismo, nació sin canto de ángeles, sin magos llegados de Oriente, sin pesebre y sin ser perseguido por Herodes. Ni siquiera era 24 de diciembre. Joder. Bueno, en fin, que nada, que estos católicos que se lo inventan todo, Javier Venegas. O sea, que son unos supersticiosos. Desde luego Esto de creer en la Navidad. Estamos vivos de milagro, porque... Cabe decir, cómo hemos aguantado 2000 años de civilización sin el Diario del País? Para que venga el Diario del País y nos diga que somos unos tontos de baba. Al revés, yo creo que si el Diario del País tuviera razón y fuera de verdad la verdad, perdón por la redundancia, estaríamos al borde de la extinción. Sí. Bueno, este comentario de Juan Arias. Bueno, ahora que me acuerdo, Juan Arias es sacerdote o ex sacerdote. Era corresponsal en el Vaticano. Tiene un libro de conversaciones con Juan Luis Cebrián. Un libro que se lo recomiendo porque ahí tenemos al Cebrián más surrealista. Muchos capítulos del libro que escribí sobre Prisa están con frases de Cebrián, de esa conversación, porque es como que se confiesa, pero se confiesa y dice unas tonterías supinas, como por ejemplo, habla de yo siempre he estado con los desamparados, dice Cebrián, un tío que en el 2011 cobró 13 millones de euros, mientras despedían por la puerta de atrás en su propia empresa 2.500 trabajadores. Yo siempre he estado con los desamparados, decía, como si fuera el Padre Ángel, ¿no? Bueno, Padre Ángel, Padre Cebrián, Fray Cebrián, San Cebrián. Bueno, que la Navidad, que esto no existe, Javier Venegas. A ver cómo desmontamos esto. No se puede desmontar. Es decir, lo primero que hay que decir es que no se va a desmontar. Que haya quien salude y felicite el solsticio de invierno, pues es como esta mitología de la corrección política que cree que cambiando los nombres de las cosas desaparecen. Me alegra que el Diario del País tenga pruebas históricas de que Jesús se casó con Magdalena, lo cual estamos esperando en este momento, que nos envíen el certificado de matrimonio o lo que sea, porque igual se casaron en Las Vegas, igual, ¿no? Esto ya admite cualquier tipo de giro creativo a la trama, ¿no? Pero, sí. Pero, por ahí les casó Poncio Pilatos, vete a saber. No sé, igual, o George Bush, no sé. El mundo en vilo. El mundo en vilo, esto es el fin del mundo. No, si todo esto es un poco lo de siempre, ¿no? Es decir, esto es una lucha permanente de una patrimonialización de la historia y del poder que es intrínseco un poco a la deriva de nuestro propio mundo occidental desde hace ya bastante tiempo. Es decir, esto no es nuevo. ¿Qué ocurre? Que esto sigue la misma regla de la corrección política de pensar que las cosas cambian porque se les cambia el nombre a las cosas, y eso es una mitología bastante estúpida, porque al final la percepción que tiene la gente de lo que es, de lo que existe, de lo que hay, asocia esa concepción que tiene de las cosas a los nuevos nombres que le van poniendo. Es decir, cuando alguien hace la ridiculez de felicitar el solsticio de invierno en lugar de felicitar la Navidad,
pues todo el mundo asocia el solsticio inmediatamente con Navidad. En su mente tiene la palabra Navidad, ¿no? Bueno, tenemos la suerte de tener una ministra llamada Teresa Rivera que nos ha felicitado el solsticio de invierno. O sea, se ve que en la casa de ella celebran como las tribus paganas, celebran el solsticio de invierno, lo cual es todo un avance. No, sobre todo O sea, la izquierda siempre con el progreso, como siempre. No, pues sobre todo fuera del mundo real, porque aquí no hay ninguna tradición paganista. Es decir, en España la gente celebra la Navidad. Y hay una cuestión muy interesante que hay que entender, es decir, y que forma parte también de nuestro acervo como españoles y como occidentales, que una de nuestras virtudes que no tienen otras civilizaciones u otras culturas es saber incorporar a lo nuevo lo viejo, adaptar lo viejo a lo nuevo, podemos decirlo también de esa manera. Sí, por ejemplo, no hace falta ser creyente para felicitar la Navidad, ni siquiera hace falta ser católico, porque ha llegado un momento en el que el concepto de celebración de la Navidad es una tradición que se ha vuelto laica. Y tiene un significado también laico. Claro. Porque, y cada uno le da el significado que quiere. Pero ¿no? se llama la Navidad y bueno, pues eso no significa que usted sea un beato. Si usted felicita la Navidad, no es usted un beato, ni siquiera es católico, ni siquiera es creyente. Simplemente es algo que se ha trascendido un origen exclusivamente religioso y se ha convertido se ha secularizado, es algo laico, se vuelve laico y ahí incluso. Me comentaba el otro día una amiga jurista una sentencia muy curiosa sobre del Tribunal Supremo al respecto de una demanda de una persona, de una mujer de religión judía, que creo que se quejaba por la discriminación que suponía que el domingo fuera festivo cuando su religión, el día festivo era el sábado. Claro. Y entonces la sentencia del Supremo es muy ilustrativa y maravillosa. Es prácticamente el concepto de lo que es ser occidental. A ver. Lo que decía el Supremo es simplemente decir, no hay ninguna discriminación religiosa, porque el hecho de que el domingo sea festivo ya no tiene una raíz religiosa, sino que se ha convertido en una costumbre laica. Es decir, hemos asumido esa costumbre de origen religioso y la hemos asumido y convertido en una costumbre laica que hemos incorporado con total normalidad. Luego, no es una cuestión de fondo religiosa, sino una cuestión de tradición, de la tradición de este país o de esta civilización que está establecido como una regla, nada más. Pero no tiene ninguna discriminación. Es decir, nosotros no vamos a otorgarle desde este tribunal un significado religioso a algo que ya todo el mundo se ha acostumbrado a admitir de forma incluso laica. Pero naturalmente un diario que detesta a España y un diario que detesta la religión católica, pues ha tenido mucho trabajo estos días, como hemos visto en el caso, por ejemplo, de los ataques a María Elvira Rocabarea. Sí. Y por otro lado, los ataques, por ejemplo, diciendo que Cristo se ha casado que Jesucristo se casó con Magdalena, que no había nacido en un 24 de diciembre. Bueno, un montón de cuestiones que no tienen ningún rigor, porque si lo tuviera en este momento no estaríamos más que hablando de ello. Pero qué valor que tienen para meterse con el cristianismo y no con el Islam, ¿eh? Porque esto es decir, todo esto lógicamente tiene un único campo de batalla, es Occidente. Es decir, ni un solo tuit vas a encontrar en la historia del diario El País metiéndose con Mahoma. Al contrario, cuando fue lo de las caricaturas cuando fue lo del Jesús Charlie y todo esto, el diario El País decía que había que tener cuidado. O sea que eso de estar metiéndose con el Islam, claro, ellos se pueden meter con el catolicismo. Ahora, lo de meterse con el Islam, eso es cosa seria, ¿eh? No, pero es algo que se está viendo, es decir, lo estamos viendo incluso desde países que dejan bastante que desear y que están, por ejemplo, en las agencias, las comisiones de las Naciones Unidas, y que de repente hacen como que defienden los valores occidentales, es decir, hacen que luego no respetan en sus propios territorios, pero lo utilizan como un argumento de ad hominem contra el propio Occidente. Es decir, todo este tipo de denuncias, de este tipo de concepto de justicia social que falla, según ellos, clamorosamente en nuestros países, lógicamente luego no se defienden ni se trasladan a los países que de verdad necesitan ese tipo de denuncias, ¿no? Es decir, pues en Irán, Irak, yo qué sé, China. China es un país que ha copiado de la cultura occidental la parte económica y tecnológica, pero que sin embargo la parte de derechos humanos
y lo que es la cuestión democrática como que no, o sea, es decir, no nos interesa en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay quien le parece estupendo, incluso lo vende como un paradigma. Ya veremos lo que queda todo eso. Yo creo que tendrá qué un final, manía, un qué final manía, malo. qué manía la de los catetos españoles de aferrarse a los valores cristianos. Pero si da igual cómo lo llamen. Es decir, incluso imagínate que hubiera mañana un hallazgo y efectivamente Jesús hubiese casado con no sé quién en Las Vegas y hubiese sido celebrada la boda por Elvis Presley. Da igual. Es decir, imagínate que incluso eso fuera así. Es decir, Occidente, hoy en día, eso le está sin cuidado. Porque, es decir, Occidente ha asumido una serie de cosas, pero no desde el punto de vista esencialista, sino desde el punto de vista de la normalidad. Es decir, celebramos la Navidad como algo normal. No hay quien es creyente, el que es creyente le da un sentido religioso y profundo, y el que no es creyente le da simplemente un sentido tradicional y le gusta la Navidad. Es decir, pues que incluso aunque no sea creyente, pues recuerda a sus abuelos o una serie de tradiciones que le gratifican, ¿no? Le resultan gratificantes. Y ya está. Es decir, lo mejor que tenemos nosotros es que somos capaces de desdramatizar lo que otras culturas no son capaces de desarraigar de significados esencialistas. Y vayamos al fondo del asunto, Javier. Mientras el diario El País se dedica a hacer ¿no? como el señor Scrooge, a ir de ahí amargado, señalando con el dedo a todos los que celebran la Navidad, en otros países en los cuales han perdido el norte, como en Chile, por ejemplo, directamente van al grano y están a estas horas incendiando iglesias. Es decir, esto hoy nos da risa los tuits del País, porque gracias a Dios se quedan en un tuit, pero que en los años 30 esto eran palabras mayores. Aquí lo que había era la persecución, el incendio de las iglesias, y luego después lo que vimos después con la persecución de los católicos. El mayor genocidio que se ha cometido a los católicos ocurrió aquí en este país, no lo olvidemos. Es que hay una diferencia sustancial que es clave. Esta diferencia es clave. Y aquí sobre esto pivotan muchísimas cosas. Muchas cosas de las que tú apuntas. Y es que hoy en día no se puede negar, en España y en la mayoría de países occidentales, la religión es algo voluntario. Nadie te obliga a practicar una religión, es algo privado y voluntario. Es el gran avance de Occidente, la libertad de culto. Es decir, no está prohibido tener una religión, está permitido, pero es algo voluntario. Sin embargo, si te das cuenta, desde el poder, desde estas concepciones patrimoniales del poder que tienen determinados segmentos de partes de la política o ideologías, intentan construir como una especie de pseudo-religiones, que son casi con sentido milenarista, como la lucha contra el cambio climático, el feminismo, el identitarismo, es decir, y las han convertido en religiones, pero con una sutil diferencia y fundamental diferencia, que las quieren convertir en obligatorias a través del Estado. Exacto. Es decir, lo progresista, fíjate la paradoja, es lo primero que he dicho, es decir, una sociedad abierta, plural, diversa, en la que se puede tener una religión, practicar una religión libremente, pero no es obligatorio practicar una religión, ¿sí? Y que tolera y que permite pues, la libertad de culto. Y que permite también ser ateo, agnóstico, como quieras definirte, sin ningún problema. No afecta a tu vida cotidiana, es decir, a lo que eres, a tus derechos. Sin embargo, el antiprogresismo lo que intenta es hacer todo lo contrario, es inventar sus propias religiones y convertirlas en obligatorias a través del poder del Estado. Es decir, ¿qué es el progreso aquí? ¿Dónde está el progreso? El progreso es lo que nosotros definimos, las personas que sentimos que queremos una sociedad abierta y plural. Eso es el progreso. Y lo que es el antiprogreso, lo que es el ser reaccionario, pues es, por ejemplo, las noticias y sesgos del diario El País. Son absolutamente reaccionarios porque va precisamente contra una aceptación colectiva, general, de las personas, de un sentido de la libertad profundo y potente, que es lo que nos permite ser y hacer aquello que nosotros consideramos. Sin embargo, El País nos quiere decir que Jesucristo, no es como nos lo han contado, para no cuestionar críticamente la figura de Jesucristo ni del cristianismo, simplemente para eliminarla de la historia, es decir, arrancarla de la historia, cuando la sociedad española, en general, hoy en día, simplemente la acepta
como una cuestión cultural y de tradición y punto, que se ha convertido en algo con un sentido también laico y de respeto y de, bueno, y de gozo de celebrar, pues yo qué sé, la Navidad, ¿no? Es que simplemente es eso. No, y se ponen muy estupendos. Decía lo de Mahoma, me estaba recordando, por ejemplo, cómo perseguían a un pakistaní que hizo una película con Mahoma y celebraba el Diario del País en ese momento. Hablo del 2012, que Interior le retirara el asilo a un pakistaní por atacar el Islam, porque claro, eso de atacar el Islam, ellos pueden atacar a la religión católica, pero lo del Islam, no, eso es que el Islam es una religión superior para ellos. Hablando de esos temas, había leído un artículo tuyo que se titula Una civilización extraordinaria en disidentia.com y tiene mucho que ver con esto porque precisamente hablas de eso, de ese sentimiento pesimista, de ese corrosivo y extraño desasosiego que desde las páginas de periódicos como El País permanentemente están socavando lo que somos nosotros, nuestros valores, nuestras ideas, etcétera, ¿no? Y nuestra libertad. Efectivamente. Es que lo más grave de todo esto es que en el fondo lo que parece algo inocuo, este tipo de noticias, y permíteme la expresión, chorras. Sí, no deja de ser una chorrada. Digámoslo en castizo, son chorradas. Lo que intentan es, efectivamente, privarte de tu propia identidad. Y tu identidad es la de un ciudadano occidental que ha normalizado muchísimas cosas y que parte, es cierto, de una civilización que es sorprendente porque tiene una característica insólita, que son dos civilizaciones en una. Nuestra civilización es insólita por eso y es maravillosa también y extraordinaria por eso, porque parte de un occidente viejo que es tradicionalista, católico, monárquico y poco materialista, que sin embargo se construye sobre una tensión creadora entre la razón y la fe, que es lo que porque es en ese occidente viejo donde, fíjate tú, ni más ni menos lo que se inventa, las universidades, que es de donde nace luego la ciencia, el parlamentarismo, y es donde por primera vez hay un debate ético sobre la servidumbre y la esclavitud, que esto es lo que llaman la oscura Edad Media, ni más ni menos que en la llamada oscura Edad Media se producen esos hitos históricos de los que luego nace lo que conocemos como el Occidente moderno, la civilización de ahora, que es materialista, antitradicionalista, bueno, pues, y sobre todo igualitarista, es decir, todo esto que conocemos ahora. Pero hay una tensión entre esas dos visiones de Occidente, que las dos se necesitan. Es decir, que aquí lo que están intentando hacer, lo que se intenta hacer es decir, no, esta parte de aquí, de la cual nacemos, y que se convierte en algo laico y de tradición, y que nos da sentido también, esto lo vamos a hacer como que no existe. Es decir, vamos a cargarnos a Elvira Rocabarea, vamos a cargarnos a todo aquel que intente reconciliarnos con el pasado. Es que fíjate, las dos cosas van de la mano, porque lo que se le critica a Rocabarea no es que defienda la unidad de España, lo que se le critica es que defienda la idea de España y la idea de lo que se hizo en la conquista basado en la importancia de la religión. Es decir, que las dos cosas vayan de la mano. Por lo tanto, y eso es lo que los que le vuelve locos. Es que la corriente histórica de los historiadores modernos de ahora es precisamente esa. Es decir, han dicho, no, ¿qué es esto de hablar de la Edad Media como una especie de edad oscura que está en medio de nada? Esto no es así, señores. Los datos, los hechos nos dicen que esto en absoluto es así, es al revés. De ahí es cuando todo lo que ustedes consideran progreso y progresista, es cuando surge. Ahí empieza. A mí me sorprende, por ejemplo, y perdón, de un personaje como Pérez Reverte, que de repente arremeta contra Elvira Rocabarea en esos mismos términos, porque en el fondo lo que está haciendo Reverte, con todos los respetos, es convertirse en un esencialista militante, en el cual ha definido que hay un cierto determinismo en nuestra cultura que a los españoles nos hace ser terribles y fracasar constantemente. Es algo que una persona ilustrada y racional no puede, puede, pero no debe. Yo no sé si decirlo. Yo no sé si lo hace por sus propios intereses, porque Reverte edita precisamente en las editoriales de Prisa. No sé si ese es pero efectivamente ha comprado todos los tópicos y es un gran propagador de la leyenda negra.
es un gran propagador, Pero en es el que sentido que nadie va por ahí. permanentemente nos está diciendo que no valemos para nada. Lo mismo que hace el Diario del País. Los hispanistas, que precisamente la mayoría no son españoles, son extranjeros. Tú sabes que la cultura española es una de las únicas culturas que tiene cátedras y departamentos específicos en las mejores universidades del mundo para estudiar nuestra cultura, el hispanismo, la hispanidad, como quieras llamarlo. Van contrariamente en dirección absolutamente contraria a lo que, por ejemplo, pues Pérez Reverte parece defender. Entonces, oye, si somos ilustrados, habrá que leer a las personas y a los expertos que nos están diciendo no, Pérez, te equivocas, te estás equivocando. Entonces, pisa el balón, echa el freno y vamos a ser justos. Y por lo menos vamos a ser, como dicen ahora, empíricos e irracionales. Y no es así. Es decir, el propio John Eliot, que no es sospechoso de ser un franquista o un facha recalcitrante. Más bien diríamos que es una persona ciertamente progresista, pero cabal, una persona inteligente, intelectualmente solvente y sobre todo honesta intelectualmente. Ha estudiado la cultura española, el imperio español, y lo estudia desde una perspectiva completamente compatible con lo que Elvira Rocabarea expresa en sus libros, que podrán ser mejores o peores, más acertados o menos acertados en algunas partes, pero que yo creo que no defiende el regreso de la mentalidad imperial española. Oiga, es que Franco que quiso una España, que se convirtiera una España, convertir una España, recrear una España tradicionalista y tal, no pudo. Claro. No pudo porque el bienestar económico, el desarrollismo y el crecimiento y el cambio de mentalidad, el surgimiento de una poderosa y amplia clase media fue contra esa idea porque era imposible. Es imposible hacer eso en una época donde ya había un televisor, por ejemplo. Claro, entonces, que una persona radio, como Elvira Rocabarea, que sé que es una persona sensible y una persona inteligente, pudiera cometer un error que es tan obvio como el que intentó, como en el que cayó Franco, el dictador Franco, pues es decir, no tiene ni medio pase, es decir, no se sostiene. Yo no sé. Yo creo que este tipo de cosas no hacen ningún favor a la civilización y a la comprensión de lo que somos. Yo creo que simplemente lo que genera es confusión y además cae en la tradición más oscurantista, es decir, la tradición en la que se huye del debate, se huye de la discusión y simplemente se hacen descalificaciones ad hominem, ¿no? Es decir, es casi es tenebrismo, es una crítica tenebrista, ¿no? Bueno, la reacción ha sido histérica, ¿eh? La reacción ha sido histérica. Han salido a muerte contra ella, un poco, por suerte un poco tarde, porque el libro ya lleva, el Imperiofobia lleva 25 ediciones. No, 30. 30 ediciones, bueno, 30 ediciones. Es absolutamente impresionante, o sea, es casi como Patria, ¿eh? O sea, es una cosa, es un fenómeno porque la editorial sociedad, increíble. la gente está demandando no exaltación, no nos hagamos líos. Claro. Hacen falta también mentes ya no tragan con estas valientes y sensatas que nos ayuden a tener, en lugar de este pesimismo milenarista que es deprimente, ahí está, una visión serena y esperanzada hacia el futuro. ¿Y cómo se consigue eso? Hombre, con una cierta conciliación o reconciliación con lo que somos. Es decir, no se puede flotar en un presente continuo, es decir, sin pasado y sin futuro, es decir, que no se sabe ni de dónde vienes y, por supuesto, cuando no sabes de dónde vienes es muy difícil saber hacia dónde vas. Y flotando en esa nada no podemos estar porque la gente necesitamos por lo menos, no te digo una identidad en el sentido identitarista y cutre del término, sino una cierta certidumbre. Oye, pues yo soy español. Es decir, efectivamente. Y eso no significa soy español, sino simplemente soy español con total normalidad. Me ha encantado como lo has dicho, porque precisamente aquí, el otro día hablando del Brexit, Pedro Fernández Barbadillo daba una clave en ese sentido. Decía, lo que la gente está votando en este momento es eso, es decir, está votando por la defensa de valores que considera como propios, pero porque está harto de que le digan que es una mierda, que no vale para nada y que todo lo que ha hecho hasta ahora, lo único que ha producido es hambre, terror y muerte. No, mire, nosotros venimos de donde venimos, vamos a sacar lo positivo de lo que somos y lo vamos a defender. Hambre, terror y muerte es todo lo contrario de lo que somos. Claro.
Pero es lo que nos han querido hacer creer. Sí, nosotros hemos tenido guerras y guerras terribles y tal, y decir, bueno, pero son desviaciones. Y hay que luchar contra los propagadores son desviaciones del propio Occidente. Actuales de la leyenda negra, llámense El País o llámense Pérez Reverte. Eso es evidente. No, hay que ser razonablemente optimistas. Y yo creo que este pensamiento negativo, este esencialismo terrible de que ese determinismo, ¿no? Es decir, no hay solución, está en nuestros genes, en nuestra impronta cultural, esto no tiene remedio. Es decir, primero que es falso, y se ha demostrado varias veces que es falso. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de Suecia, que no sé si Pérez Reverte sabrá que Suecia en el siglo XVII era el país más corrupto de Europa. Es decir, al lado de Suecia, España era la Ilustración. Bueno, no han cambiado mucho. Ahora le acaban de descubrir, y lo he leído en El País, que lavan el dinero de los rusos. Bueno, millones y millones. O sea, ¿dónde está el gran lavadero de dinero ruso? En los países bálticos y en Suecia. Bueno, pero decir, nadie es perfecto, ¿no? Pero quiero decir que era el país más corrupto y el propio embajador francés, cuando le destinan ahí por primera vez, a las pocas semanas, manda una carta a París diciendo que por favor que le saquen de ahí, que aquello es un sin Dios, que aquello es una corrupción galopante y tal. Y fíjate, luego Suecia tiene una serie de cambios bastante potentes. Y de hecho decían, en aquella época se decía de Suecia, fíjate, un poco más o menos este tipo de enfoque de crítica que estamos reprochando a Pérez Reverte y a otros. Decía, pero claro, ¿qué se puede esperar de los suecos? Se decía, entonces, si están sin romanizar. Claro, estos bárbaros, ¿no? Estos vikingos. Los gigantes son como son, ¿no? Pues fíjate tú. No aprenden. Bueno, ha sido un placer. Gracias, Javier Venegas, por estar una vez más aquí. Acuérdense ustedes de pasarse, darse una vuelta por disidentia.com, que es el proyecto periodístico fundado por Javier, y el cual cada vez hay más y más mecenas, cada vez más y más disidentes, personas que no tragan precisamente con la intoxicación ideológica del país o de Pérez Reverte. Así que pásense por... Si os gusta el pensamiento libre, crítico, irracional, pásense por disidentia.com. Y un poquito de optimismo también para contrarrestar el pesimismo. Yo soy un alegre pesimista, fíjate. Claro, exacto. Es lo mejor. Eso es una maravilla lo que acabas de decir. Yo soy un alegre pesimista.